da mucho gusto estar Bienvenido. aquí y poder hacer algunas consideraciones sobre la reforma política de la Ciudad de México, porque pues luego con frecuencia no se entiende claramente, ¿no? Cuál es El propósito. la necesidad de llevarla a cabo. Entonces, comenzaría yo diciendo, ¿reforma política para qué? Es muy importante señalar que actualmente la Ciudad de México no goza de autonomía. Es la Federación quien decide la organización político-administrativa de la Ciudad de México, lo que establece una serie de diferencias respecto de los demás estados de la República Mexicana. Nosotros, por ejemplo, no tenemos derecho a votar o a participar en decisiones que son fundamentales para el país, por ejemplo, la reforma educativa. Tampoco la ciudad puede definir de manera autónoma temas como el de la deuda pública, la procuración de justicia, de seguridad pública y su organización político-administrativa, lo que genera desequilibrios muy significativos en la relación entre la Federación y el Distrito Federal, entre el gobierno central y las delegaciones, y lo que tiene que ver con la organización gubernamental y su relación con la sociedad. Posteriormente, en el lapso en el cual haya oportunidad de abundar sobre estos planteamientos, haré una explicación puntual, ¿no?, de lo que estoy señalando. No estamos en condiciones, por ejemplo, de introducir modificaciones de fondo al manejo de la policía. No tenemos atribuciones en materia de responsabilidades administrativas, ni tenemos la posibilidad de crear cabildos en las delegaciones que hagan contrapeso a los jefes delegacionales. Es decir, no podemos establecer gobiernos delegacionales donde se exprese la pluralidad social y política, lo que provoca que todas las decisiones quedan al arbitrio de los jefes delegacionales. Así pues, el Estatuto de Gobierno no depende de nosotros, depende del Congreso de la Unión, y es la facultad más importante que tiene que decidir, es decir, todo lo relacionado con el gobierno y con la organización de la Ciudad de México. No podemos hacer innovaciones en materia legislativa. Nosotros tenemos un planteamiento que consideramos novedoso y audaz en esta materia, y esto, mientras no haya esa reforma, no se podrá llevar adelante. A nuestro juicio, la relación entre el Distrito Federal y la Federación debe ser una relación de coordinación. Recordemos que ha habido periodos muy ríspidos en la relación entre el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, particularmente en la época de Andrés Manuel. Dado que el Congreso de la Unión es quien decide el Estatuto de Gobierno, o sea, quien maneja la organización político-administrativa del Distrito Federal, cualquier cambio, cualquier reforma, cualquier adecuación tiene que procesarse en ese ámbito. A mí me ha tocado estar en la Cámara de Diputados y ser integrante de la Comisión del Distrito Federal, y uno ve que, bueno, muchas veces simplemente para hacer el quórum es muy complicado, ya no se diga pues para procesar una reforma, ¿no?, que tenga que ver con la modificación al 122 y consecuentemente a la Ciudad de México. Y eso obviamente tiene un gran impacto para poder operar, para poder dar gobernabilidad y tener el margen de maniobra que se requiere para gobernar una ciudad tan compleja como la del Distrito Federal. Entonces, se trata de plantear la disyuntiva entre un gobierno con todas las potestades, sin alterar, y esto quiero dejarlo en claro, el carácter de capital del Estado mexicano, contra uno que no tiene esa potestad de poder hacer todo lo que sea necesario para gobernar adecuadamente a la Ciudad de México. Y obviamente tomar decisiones de fondo, porque, por ejemplo, en las delegaciones evidentemente ya hay una problemática que tiene que ver con gobiernos unipersonales cuya relación con la sociedad se expresa de maneras autoritarias, por vías que no deben de ser y que exigen una reorientación. Buscamos un gobierno que sea autónomo, pero que se coordine con el gobierno federal.
Acabamos de estar en Berlín y ahí simplemente hay un convenio entre los Estados Federados y Berlín para que cada uno tenga ciertas competencias y responsabilidades y asuma sus costos, ¿no? En cada caso. Eso no tiene por qué no hacerse en el caso de nuestro país. Hay que evitar generar relaciones entre los distintos órganos federales y locales de gobierno o entre los distintos sectores sociales con el gobierno, que a final de cuentas solamente pueden dirimirse a través de la confrontación. Digo, eso lo hemos padecido durante muchos años aquí en la Ciudad de México. Hay que establecer con toda claridad que debe de haber coordinación entre la Federación y el gobierno de la ciudad, entre este y las delegaciones y entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad, y fijar los parámetros, y si no se respetan esos parámetros, esos márgenes que debe de haber, bueno, entonces hacer operar los mecanismos de sanción correspondientes. Como entrada al tema, yo haría estas consideraciones a reserva de que pudiéramos abundar en cada uno de los puntos que hemos tocado. Dentro de los partidos se piensa favorecer la participación ciudadana en el sentido de que nuestros representantes en la nueva reforma política del DF no sean exclusivamente representantes de partidos, sino que emanen de la sociedad misma. ¿Ustedes en la reforma política están viendo esta posibilidad, abrir esa puerta a la ciudadanía? Mira, yo creo que en un primer momento era importante puntualizar el porqué de la reforma. Sí. Para después abundar en una serie de circunstancias específicas en las cuales se está desenvolviendo este proceso. Yo quiero comentar… Mira si tienes tiempo, Sí, que a principios del año pasado, Porfirio Muñoz Ledo nos invitó a varias gentes, a José Agustín Ortiz Pinchetti, a mí y a otras personas más, a un programa sobre la reforma política. Okay. Y ahí se puntualizó que era muy importante que esta reforma surgiera de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, como ha sido la tradición. En el año 2001 a mí me tocó participar en el proceso de elaboración de una propuesta. El jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador y el secretario de gobierno era José Agustín Ortiz Pinchetti. Entonces se hizo un muy buen ejercicio de diálogo con universidades, con instituciones de investigación y en general con grupos especializados en torno a la problemática de la Ciudad de México, y se llegó a generar una propuesta que era una muy buena propuesta para aquellos días. Entonces, tomando como referencia aquella experiencia, en esta ocasión coincidimos en que era muy importante que no se repitiera ese proceso, sino que fuera un proceso de abajo hacia arriba. De hecho, Porfirio, cuando llega a la actual coordinación de la reforma política como representante del gobierno de la ciudad, llega con este esquema. Él hace una serie de declaraciones en el sentido de que las cosas se van a manejar de manera distinta y que va a haber este proceso, no de consulta popular. Al paso de los días, las cosas han ido tomando otro cariz y otro perfil, que es muy importante que se conozca. Sí. Se queja el compañero del OPRES, Jaime Reyo, de que no han sido tomados en cuenta los sectores ciudadanos. Pues yo me atrevería a decir que tampoco nosotros como diputados hemos sido tomados en cuenta, ¿no? Ni la academia, ni la academia, ni nadie. ¿Por qué? Porque con el famoso Pacto por México se estableció ahí una estrategia que pasa por el acuerdo de PRI, PAN y PRD con el gobierno de la República. Sí.
y que obviamente no toma en cuenta ni a los partidos políticos, ni a las organizaciones sociales, ni al mundo académico, ni a nadie. Sí, ni a todo el PAN, ni a todo el PRI, ni a todo el PRD. Ni a todo el PRD, digo. Sí, ¿no? Como las cúpulas. Ahí en la Asamblea se constituyó una comisión especial para la reforma política, donde estamos representados todos los partidos políticos, ¿no? Y entonces, de repente un día, pues, nos enteramos de que ya el gobierno de la ciudad había entregado al Senado de la República una propuesta específica de reforma constitucional para la reforma política, ¿sí? Y que, ¿Mancera o Ebrard? No, Mancera. Mancera. No, pues Ebrard no tiene nada que ver. No, pero antes, no sé qué tiempo. Ebrard es parte del pasado. Sí, no. Y entonces, dijimos, bueno, ¿y qué, de qué se trata? ¿No? Digo, ¿cómo están las cosas? Hubo una reunión de la Comisión Especial, donde además llegó Mario Delgado, perdón, fue un poquito antes, y entonces Mario nos dice, no, pues sí van a hacer unos foros en toda la Ciudad de México, en las diferentes delegaciones, y Mario nos dice, oigan, pues va a ser muy importante que hagan los foros para que las conclusiones nos las traigan y nosotros veamos que es útil. Perdón, digo. Qué bonita. A ver, qué buenas ideas agarramos de ahí. Se supone que nosotros somos los sujetos, ¿no? Que estamos directamente involucrados o responsabilizados de su realización. Y ahí nos enteramos que algunas consideraciones y recomendaciones que se hicieran en los foros pudieran ser tomados en cuenta, ¿no? Por el Senado de la República. Yo le dije a Mario, bueno, pues sinceramente quiero que nos expliquen de qué se trata, ¿verdad? Porque nosotros estábamos creyendo que realmente íbamos a ser los motores de la reforma, y ahora nos enteramos pues que podemos hacer algunas recomendaciones, ¿no? Total que ahí se armó una sacapela y finalmente se concluyó que lo importante era que se hiciera la reforma constitucional, es decir, que el Senado la aprobara, después en la Cámara de Diputados, para que ahí se convocara a un Congreso Constituyente, y que ya en ese Congreso Constituyente, bueno, pues podríamos ser nosotros o podrían ser otros representantes populares, en fin, ya se definiría, ¿no? Y que lo básico era esta reforma y que, bueno, posteriormente pudiéramos ir platicando, ¿no? Cuáles pudieran ser los contenidos de la reforma política. Poco tiempo después de esto vino la entrega de la propuesta del gobierno de la ciudad al Senado de la República. Yo me enteré por los medios de comunicación y fui y le dije a Granados, oye Granados, pues cuando menos consíguenos ahí una copia, ¿no? Para enterarnos bien. Para enterarnos bien de cómo están las cosas. Bueno, para no irme lejos, hasta la fecha no he recibido. ¿No tiene copia? No tengo la copia. Confieso mi ignorancia, ¿no? Por más que he presionado a Granados, simplemente no se nos ha proporcionado. Acaba de haber un debate muy fuerte el martes pasado, donde un agente del Verde subió un punto de acuerdo y dijo, bueno, pues pongámonos a trabajar y presionemos, ¿no? Hagan la suya. Sí, digo, para que este asunto no esté inmovilizado. Entonces, bueno, pues hubo ahí, se dio una confrontación fuerte. Finalmente se aprobó un punto de acuerdo para que así se haga, pero lo más seguro es que el punto de acuerdo duerma el sueño del olvido. Sí. Entonces, digo, la verdad es que es muy triste, es muy lamentable tener que decir esto, pero así están las cosas. Digo, a mí me parece excelente la propuesta de Jaime y otras consideraciones que aquí se han hecho, pero en este momento, digo, simplemente
el proceso va por otro camino, ¿sí? Se ha dicho mucho que es una moneda de cambio, ¿no? En el marco del Pacto por México, ¿no? Y que ya se han dado algunos apoyos específicos a la ciudad, el fondo de capitalidad, etcétera, ¿no? En este marco de negociaciones. Pero todo lo demás está prácticamente en manos del Pacto por México, supongo que del gobierno de la ciudad, y es parte de una negociación política que en este momento se está dando. Yo sí soy un convencido de que es fundamental llevar a cabo esta reforma política y que es básico que esta reforma política surja de abajo hacia arriba, porque eso es lo que puede plantear que la Ciudad de México tenga un gobierno distinto, un gobierno diferente. Nosotros, por ejemplo, hemos planteado que debe de constituirse un Senado. En Berlín, por ejemplo, ahí es un gobierno parlamentario y entonces el alcalde va cada 15 días a la Cámara, al Congreso de Berlín, y se arma un debate. Y va todo el gabinete. Algunos de los integrantes del gabinete son diputados, pero otros no lo son. Entonces, son senadores. Y, consecuentemente, se da un debate y un diálogo en el cual no solamente están los diputados, que son los que cuestionan, son los que preguntan, sino que está el jefe del gobierno de la ciudad y están los integrantes del gabinete. Entonces, es posible articular todo un debate, un cuestionamiento, una revisión de muchas cosas. Aquí, para que nosotros llevemos a comparecer a un secretario del gabinete, es una hazaña. Sí, cómo no. Sí, de hecho, el PAN, que es el más incisivo en esto, se ha quejado en forma reiterada de que no hay manera, ¿no? Sí. De que comparezcan. Y bueno, a final de cuentas, cuando se presenta el informe de gobierno, bueno, pues Mancera no quiso ir a este informe de gobierno, no quiso que se le cuestionara. Lo envió nada más. Lo envió por escrito y luego hubo que entregarle preguntas por escrito, que a final de cuentas son una vacilada. Digo, esto yo lo viví en la Cámara de Diputados y las preguntas, pues digo, las contestan como quieren. Y la que quieren. Y la que quieren, digo. Entonces, eso realmente no tiene sentido. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que un gobierno que estuviera estructurado de distinta manera y que fuera un gobierno que tuviera una raigambre ciudadana, podría configurarse de manera distinta, ¿no? Sí. Y realmente armarse sobre bases totalmente diferentes. Yo creo que una de las cuestiones más importantes de la reforma política, y tomo el ejemplo de las propuestas sobre el Senado, es que realmente pudiéramos hacer un gobierno diferente, que sería un gobierno distinto al resto del país y que marcaría definitivamente una pauta muy importante, ¿sí? Para que la ciudadanía pudiera ejercer realmente la posibilidad de influir, de informarse, de estar enterada, de pedir cuentas, etcétera, etcétera. Pero no veo en este momento realmente condiciones para que una propuesta de esa envergadura pueda prosperar. No, pues sí, claro.